Eso es una aspiración del justicialismo. La dignificación del hombre, la dignificación del trabajo, a través del cual se puede crear y se puede construir, pero que para que se realice no es necesario ni que tenga un policía atrás con un fusil, ni que esté el patrón con un garrote insultándolo durante realiza su trabajo. El general Juan Domingo Perón había prometido establecer una sana estructura social y económica, propulsando la industrialización del país y convirtiendo la tierra no en un bien de renta, sino en un bien de trabajo. En su primer mensaje presidencial había dicho con un tono conciliador: quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan. Mi empresa es alta y clara mi divisa. Mi causa es la causa del pueblo, mi guía es la bandera de la patria. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos. Porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico, se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. En 1946, el país era una fiesta. Hacía casi un año que había terminado la Segunda Guerra y la tendencia del mundo de posguerra nos favorecía. Ante un mundo dividido en dos, cuando se era pro-yanqui o pro-soviético, Perón sorprendió con su propuesta de una tercera posición. Adiós, que vengo condenando por igual los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida que ellos avanzan en sus luchas con sus mismos errores, el hombre del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la paz que la humanidad anhela. Por eso, los hombres honrados de todos los pueblos se suman a nuestra tercera posición. Yo he dicho infinitas veces
que estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra. ¿Sí o no? Yo he dicho que nosotros trabajamos primero para la República Argentina, después para el continente americano y luego para los otros pueblos de la tierra. Y lo he dicho porque eso es lo que quiere mi pueblo. ¿Sí o no? También que no somos enemigos de ningún pueblo de la tierra, puesto que cada uno merece nuestro respeto y puede hacer lo que quiera dentro de su frontera. Y lo he dicho porque eso es lo que el pueblo quiere. ¿Sí o no? El mundo entero ha sido testigo de nuestra posición internacional clara y definida. ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que seamos amigos con todos los pueblos de la humanidad? ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que ayudemos a que se realice la unión de todos los pueblos americanos? Todos los pueblos americanos. ¡Viva la patria! De la mano del plan quinquenal, Perón buscó el resurgimiento económico a través de una extraordinaria obra de gobierno y con la Declaración de los Derechos del Trabajador, la Revolución Social. En menos de un año nacionalizó el Banco Central, los servicios telefónicos, el gas, las usinas eléctricas y los ferrocarriles. Una verdadera obsesión de Perón había sido justamente la injerencia extranjera y sobre todo la británica en la economía argentina. Ahora, con los trenes del Estado, con las fábricas trabajando y el campo cosechando, el presidente estaba recuperando la soberanía. En ese sentido, el 9 de julio de 1947, el Acta de la Independencia Económica fue mucho más que un gesto. El general estaba empeñado en convertir a la Argentina en una comunidad organizada. Y el hombre podrá independizarse solamente en una comunidad organizada, donde cada uno haga lo suyo, realizándose dentro de una comunidad que también se realice, ya que es muy difícil que un hombre pueda realizarse en una comunidad que no se realice. Evita fue una pieza imprescindible en esa nueva Argentina de Perón. Sin ella, seguramente muchas de las obras hubieran pasado desapercibidas. Resistida por las damas de beneficencia, que habían visto cerrar su centenaria sociedad, porque no les perdonó el desplante de excluirla de la presidencia honoraria, un cargo tradicional reservado a las primeras damas, la verdad es que Evita supo canalizar como nadie la ayuda social. Su fundación fue mucho más justa y solidaria. Y más allá de la manía de ponerle su nombre o el del general a cada emprendimiento, lo cierto es que realizaron una monumental tarea social, criticada por el excesivo asistencialismo, pero que contempló a todos los sectores. Escuelas, hospitales, hogares para ancianos, trenes y aviones sanitarios, comedores escolares, colonias de vacaciones, fueron parte de un engranaje infernal que incluyó ciudades enteras con casas hechas por los trabajadores y para los trabajadores. Pequeño país sometido al capitalismo internacional
que ahogaba nuestra economía y especulaba con el hambre de los trabajadores argentinos. Éramos un país sin rumbo. Ahora el rumbo es el rumbo de la patria. Es nuestro rumbo. Vamos donde queremos ir. Y todavía nos permitimos ofrecer a la humanidad el rumbo nuevo de nuestro justicialismo. Podemos decir con legítimo orgullo que trabajando juntos hemos construido sobre la vieja Argentina, injusta, vendida y traicionada, esta nueva Argentina, justa, libre y soberana. La popularidad de Evita había alcanzado un nivel inesperado. Ungida en la voz y en la mano generosa de Perón, encabezó la llamada gira del arco iris. La primera dama cumplió su sueño de conocer el viejo mundo y además llevó oro y trigo, dos tesoros invaluables en la Europa de posguerra. En realidad, el gobierno del dictador Francisco Franco había invitado a Perón en visita oficial. Pero como España estaba aislada por el castigo de los países vencedores, el presidente prefirió enviar a su esposa en su nombre y de paso poner en marcha un plan de ayuda internacional para promocionar a la Argentina y para mostrar un gesto de independencia frente a los Estados Unidos. En el viaje, que duró casi 3 meses, Evita recibió los honores correspondientes a un jefe de Estado. Fue recibida por el Papa Pío XII y fue tratada como una reina en Italia, Francia, Portugal y Suiza. El regreso resultó apoteótico. En la mañana del domingo 23 de agosto de 1947, una verdadera multitud la esperó en el puerto de Buenos Aires. Una vez más, Perón demostró que no se había equivocado. Nosotros hace 25 años en la Argentina dijimos las ventajas de una tercera posición, tan lejana de uno como de otro de los imperialistas. Esto lo dije yo el año 44 en Buenos Aires. Cayó aparentemente en el vacío, pero han pasado 25 años y hoy las 2/3 partes del mundo están en el tercer mundo. Y hoy todos los continentes comienzan a integrarse, pero comienzan a integrarse con comunidades, ya con profundas ideas sociales si no son socialistas. Todo Medio Oriente, República Socialista, el Asia, todo socialista, el África, bueno, ¿qué queda que no? Los imperialismos. Y el tercer mundo se está integrando y está más integrado de lo que muchos creen. Con el plan quinquenal en marcha y los descamisados contenidos por la fundación de su mujer y por la flamante Central Obrera de Trabajadores, el presidente empezó a trabajar febrilmente en el segundo peronismo. En septiembre de 1947 se sancionó la Ley 13.010, que concedía los derechos cívicos a la mujer. Una ley que por un lado terminaba con una injusticia y por el otro garantizaba más votos. Pensando en eso, Perón convocó a una convención constituyente. En la elección del 5 de diciembre de 1948 triunfó su propuesta por amplio margen y el 1 de mayo de 1949 se juró la nueva Constitución de la Nación Argentina, que además de reemplazar a la obsoleta de 1853, garantizaba los derechos de la mujer y sobre todo le abría la posibilidad de la reelección. A los fieles descansados de todas las horas, mi cariño inextinguible y mi abrazo con que los estrecho muy fuerte sobre mi corazón. Argentina se estaba acostumbrando a las multitudinarias marchas, a veces hechas porque sí, otras
para festejar las fechas que con el tiempo se convertirían en referente obligado del peronismo. El Cabildo Abierto del 22 de agosto de 1951, que debía formalizar a los candidatos del justicialismo, no fue como muchos especularon un trámite, sí una gran marcha. Ese día Perón no cumplió y Evita no dignificó. 2 millones de personas se habían movilizado para convalidar a la llamada Fórmula de la Patria. Así lo planteó la CGT desde el imponente palco coronado por el enorme cartel Perón-Eva Perón. Y por si quedaban algunas dudas, por los 2 retratos que enmarcaban el escenario, montados sobre la 9 de julio. Sin embargo, como nada es lo que parece, los protagonistas ofrecieron casi una comedia de enredos en vivo. Si no fuera porque los manifestantes realmente sufrieron con lo que sucedió en aquel acto eterno, que se prolongó desde las 5:30 de la tarde, cuando Perón entró solo, hasta la medianoche cuando su mujer les pidió paciencia y que se fueran a sus casas. Compañeros, hemos luchado, hemos trabajado por la felicidad común y la grandeza de la patria, haciendo solo lo que el pueblo quiere y sirviendo un solo interés, el del pueblo. Yo no aspiro a otra gloria que al cariño de mi pueblo. Mi conducta pública y privada me permite afirmar a los compañeros que tanto en el orden interno como en el internacional no tengo otro compromiso que el que contraje hace ya mucho con mi pueblo. Tiene esa norma que regla mi vida, no haré sino lo que el pueblo decida. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué ocurrió el histórico renunciamiento de Evita a la candidatura de la vicepresidencia el 31 de agosto? ¿Fue la presión de la Iglesia y de los militares, que ya se estaban levantando contra la reelección del tirano, como le decían ellos, y como le decían sus acérrimos opositores? ¿O fue la avanzada enfermedad de Evita? Acerca de esta última posibilidad, los historiadores aseguran que Perón recién se enteró del cáncer en septiembre y que Evita no supo la verdad hasta el final. El 28 de septiembre, los militares todavía leales a Perón sofocaron el primer intento de derrocarlo. El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas sugirió fusilar a Benjamín Menéndez, el cabecilla de la rebelión, pero Perón se negó. Los días que precedieron a las elecciones estuvieron llenos de espinas. Evita, recluida en el Palacio Alzagonzue, tras una compleja operación, convocó a sus descamisados a llenar la plaza el 17 de octubre. Débil, sostenida por su marido y casi al borde del desmayo, en su discurso más combativo desafió a los opositores, proclamándolo nuevo presidente, como si supiera que el 11 de noviembre Perón arrasaría. La victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Decido una sola cosa. Estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Perón ganó con el 62,49% de los votos. El vicepresidente Humberto Quijano, nuevamente su compañero de fórmula, murió 2 meses antes de asumir. Quizás por eso el 4 de junio de 1952 fue una jornada sin brillo. La aparente euforia por la segunda presidencia contrastaba con la imagen adusta de Perón. Evita, esta vez, tuvo un rol protagónico.
como si finalmente hubiera sido ella la elegida. Pero lo cierto es que esa mujer encorsetada para mantenerse de pie era una sombra, la certeza de lo inevitable. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. El 26 de julio de 1952 se produjo un quiebre en la historia del peronismo. A Perón le costó sobreponerse y ese duelo fue aprovechado por sus enemigos para noquearlo. El país ya no era una fiesta. El segundo plan quinquenal, que preveía inversiones en distintos rubros, estaba acotado por la preocupante tendencia inflacionaria que obligó a las famosas vedas. Desde la oposición le cuestionaban su autoritarismo, su cercanía con las jóvenes de la UES, en especial su relación con Nélida Rivas, una piba de 14 años, y la corrupción de sus funcionarios. En ese sentido, el suicidio de Juan Duarte, el hermano de Eva y secretario privado del presidente, generó más suspicacias. Desde Estados Unidos se acusaba a Argentina de poner escollos. Perón había denunciado la guerra de Corea, y aunque recibió a Milton Eisenhower, el hermano del presidente norteamericano, quien vino para garantizar el voto argentino en la formación de un bloque anticomunista en el continente, lo dejó ir con las manos vacías. El 15 de abril de 1953, mientras hablaba desde el balcón, estallaron 2 bombas en la playa. Hubo 6 muertos y decenas de heridos. Perón instó a dar leña a los responsables. Esa noche, la venganza descamisada destruyó y saqueó la Casa del Pueblo del Partido Socialista, la Casa Radical y el emblemático Jockey Club. Perón, que abrió nuevos frentes de conflicto, también fue a fondo contra la Iglesia, subestimando el poder que crecía en los cuarteles. En poco tiempo designó como asesor personal en asuntos religiosos a un rabino. Se acercó a la Iglesia Ortodoxa griega, impulsó la libertad de culto, derogó las exenciones de impuestos y contribuciones estatales a instituciones religiosas, templos, colegios y conventos, derogó la ley de enseñanza religiosa y promulgó la ley de divorcio. A 2 años de asumir su segunda presidencia, la plaza dejó de ser suya. El 11 de junio, la tradicional procesión por Corpus Christi se convirtió en la más poderosa marcha opositora. Aprovechando la fiesta religiosa, los católicos protestaron contra la embestida del gobierno. A ellos se les unieron comunistas y socialistas, que sostenían que con Perón era imposible la pacificación del país, y los oficiales de la Marina y de la Aeronáutica, que 5 días después bombardearían la Plaza de Mayo. Alguien quemó una bandera argentina. Ese agravio y la expulsión del país de 2 obispos marcaron el principio del fin. Faltaban 20 minutos para la 1 de la tarde. Ese jueves, los supuestos libertadores, en nombre de la paz y motivados por el odio visceral al que acusaban de tirano, desataron el infierno sobre la Plaza de Mayo. La primera bomba hizo explotar a un trolebús lleno.
Las que siguieron también impactaron sobre inocentes, porque para ellos el fin justificaba los medios. Hubo al menos 300 muertos y cientos de heridos, la mayoría civiles. Los primeros 5 bimotores habían apuntado a la Casa de Gobierno. El objetivo era matar al presidente, pero como el mal clima había retrasado la operación un par de horas, todos en el gobierno se habían enterado del ataque y Perón no estaba ahí sino en el Ministerio de Guerra. A las 5 de la tarde del trágico 16 de junio de 1955 fracasó el golpe y cualquier intento de diálogo. La CGT llamó a un paro general. El pánico ahora sería de los otros. En represalia, los piquetes incendiarios ganaron la ciudad y en nombre de la defensa del peronismo quemaron iglesias, incluida la catedral, robaron y profanaron. Perón dijo que él no fue y culpó a los comunistas, pero lo cierto es que el general estaba choqueado. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. En los 3 meses que siguieron, Perón intentó una tregua. Llamó a una conciliación nacional y los dirigentes opositores por primera vez pudieron utilizar las radios, de modo que las críticas ahora se escuchaban casi en cadena nacional, y el presidente perdió la paciencia. A nadie parecía importarle el voto popular. Nadie habló de adelantar las elecciones ni de buscar una salida institucional. El país estaba dividido en dos, y los militares y civiles derrotados en junio se organizaron para el nuevo intento. El 31 de agosto Perón hizo su renunciamiento. La CGT respondió con un paro general y una extraordinaria manifestación en la plaza, con la consigna «Perón debe quedarse». Frente a semejante demostración de fuerza, el presidente se olvidó de la tregua y pronunció uno de sus discursos más violentos. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. El 16 de septiembre desde Córdoba, Eduardo Lonardi, un general en retiro que no tenía mando de tropa, encabezó la ofensiva bajo el lema «Cristo vence». Contaba con el apoyo total de la Marina, liderada por el contraalmirante Isaac Rojas, y de la Fuerza Aérea, de algunas unidades del Ejército, que respondían al general Pedro Aramburu y de Estados Unidos y Gran Bretaña. El 19, Rojas ordenó bombardear las refinerías de Mar del Plata y el puerto de Buenos Aires y amenazó con hacer lo mismo en La Plata. En 3 días tensos y violentos, la Revolución Libertadora logró el silencio del oficialismo, que si bien contaba con la mayoría del ejército, prefirió no convocar a las masas peronistas y así evitar una guerra civil. Años después, se dijo que nadie salió a defender al gobierno constitucional, porque por alguna razón, Perón, antes del 16, ya se sentía derrotado. Comenzado a jugarse por un destino nacional con una visión clara y precisa de las circunstancias. Solo así existirá garantía para la empresa en que todos estamos empeñados. La lucha en el terreno que sea para asegurar a la patria y a su pueblo
el destino que le corresponde por los valores ya demostrados en estos años de sacrificios y dolores. La resistencia peronista nació el mismo día que comenzó el exilio de Perón. Sin él en el poder, tampoco hubo soluciones mágicas y el país no se pacificó. Por eso los años que vinieron fueron tremendamente dolorosos. El más grave error de la Revolución Libertadora fue que para defender la libertad perdida, instauró el terror, alimentando las divisiones y arrasando con todo lo que recordara al país peronista. La Junta Consultiva Nacional, integrada por prestigiosos demócratas, no resultó ninguna garantía, ya que la presidían los golpistas. Aramburu sucedió al debilitado Lonardi e impulsó junto con Rojas una política de represión. En el marco del plan de conmoción interna, se restauró la pena de muerte, se anuló la Constitución de 1949, se encarcelaron funcionarios, se persiguió a militantes, obligando a los que pudieron al exilio, se desmanteló y se destruyó toda la obra de la Fundación Eva Perón y se prohibió cualquier referencia al general, a su mujer o a sus símbolos partidarios. Ahora mandaba la barbarie, sin límites. Por eso también, como parte de la acción de terror del gobierno, se secuestró el cadáver de Evita. En las circunstancias actuales, es preciso que todo el movimiento se movilice y se incorpore a la acción. La conducta es bien simple y el deber bien claro, que cada peronista, en todo momento y en todo lugar, haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Los peronistas han de hacerse a la idea, son ellos, y solamente ellos, los que han de poner el esfuerzo y si es preciso el sacrificio. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Con la bendición de Perón, la nueva generación de líderes sindicales desplegó su lucha a través de huelgas y sabotajes. El fracaso económico dejaba a la dictadura sin salida para detener el conflicto social. La noche del 9 de junio de 1956, el Movimiento de Recuperación Nacional, con el general Juan José Valle a la cabeza y un grupo de civiles peronistas, se lanzaron a la acción directa en diversos puntos del país. Una acción que los servicios de inteligencia del Estado habían anticipado, y sin el factor sorpresa, la derrota resultó fulminante y el castigo ejemplificador. El 12 de junio se fusilaron en total a 17 militares y a 10 civiles. La ejecución de 5 de ellos, que ocurrió antes de la publicación de la ley marcial y sin que hayan ofrecido resistencia, se conoció luego como la masacre de José León Suárez. No podíamos dejar sin castigo a los culpables y sin sanción a los que con su adhesión calculada, interesada, puesta a precio, hicieron posible la tiranía totalitaria. Pronto la nación estará de nuevo sana y feliz, olvidada de las vergüenzas pasadas y las penurias actuales. La memoria por los mártires del 9 de junio alentó nuevas huelgas y protestas estudiantiles. La revolución no podía contener el complicado clima con el terror y por eso llamó a elecciones. Es decir, se va a negociar y en la negociación cada uno quiere sacar ventaja. Y algunos, como nos pasa a nosotros allá en nuestra guerra, quieren hacer trampa. Pero para que se pueda hacer trampa en una mesa de negociadores tiene que haber un tramposo, pero tiene que haber un tonto que le haga el juego, ¿no? El secreto está en que ese tonto no exista. Y que sabiendo, nosotros tenemos una larga experiencia, ¿qué ha venido pasando en el país durante los 16 años? Cada vez que han hecho una acción nos han querido meter la mula. Dije que nosotros no hemos dejado y seguimos la lucha. Bueno, pero ahora este puede ser un intento más, porque ya tenemos esa experiencia. Los hombres que están negociando ahora del otro lado, frente a nuestro, son los mismos que antes nos hicieron trampa. Le hicieron trampa al pueblo, no a nosotros. Por supuesto, el peronismo no fue habilitado ni en la votación para la Asamblea Constituyente, que en un debate agitado aprobó la derogación de las reformas de la Constitución de 1949, con excepción de los derechos sociales, ni en las elecciones presidenciales convocadas para el 23 de febrero de 1958. La proscripción del peronismo dividió a los partidos políticos
que ya estaban cuestionados por sus apoyos explícitos a la dictadura. De hecho, Perón, que había ordenado a los peronistas votar en blanco para la asamblea, obtuvo el 24% de los votos, ganándolas simbólicamente, claro. La Unión Cívica Radical, convertida en la fuerza mayoritaria, tampoco escapó a la crisis y se presentó con dos fórmulas. Arturo Frondizi pactó con Perón a través de Rogelio Frigerio. Muy crítico de Aramburu, se comprometió a una concertación social, a la normalización de los sindicatos, a una ley de amnistía para los presos políticos, a futuras elecciones sin proscripciones y a restituir el cuerpo de Evita. Perón, desde el exilio de Panamá, instó a votar por la fórmula de la UCRI, votos que resultaron fundamentales para el 49% obtenido. Sin embargo, el flamante presidente, al asumir, negó la existencia del acuerdo y, si bien dictó la ley de amnistía, se olvidó de Perón. Desde que en 1955 nosotros caímos del gobierno, yo me he preocupado de ir conformando una organización. Es decir, es difícil, los movimientos revolucionarios siempre son movimientos gregarios, detrás de un realizador y contando con 100.000 predicadores. Así se ponen en marcha los movimientos revolucionarios. Nosotros lo hicimos así. Ahora, una vez que se ha conformado ya un movimiento con un líder al frente, no es tan fácil transformarlo en una organización, porque en general la gente resiste a eso. Pero hay que tener en cuenta que el hombre no vence al tiempo, que lo único que puede vencer al tiempo es la organización. Entonces yo me he preocupado de ir formando, diremos, por simbiosis, la organización sin que yo perdiese la conducción. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. La Argentina sin Perón era un verdadero cambalache. Todos parecían funcionales a su memoria. En los 17 años que duró su exilio, tuvimos una democracia tambaleante, con las Fuerzas Armadas como garantes y verdugos. Hubo 2 presidentes elegidos por el pueblo, con el peronismo proscripto, claro, uno interino y 3 militares. Tanto Arturo Frondizi como el senador José María Guido, que asumió en su lugar, y Arturo Ilia, que ganó con el famoso 25% de los votos, estuvieron condicionados y muy vigilados por las Fuerzas Armadas. En esos larguísimos 17 años, el estado de sitio se imponía y se ejecutaba con una continuidad pasmosa. La resistencia peronista, presente masivamente en el conflicto petrolero del 58 y en la huelga de los trabajadores de la carne del 59, se tornó cada vez más violenta. El Perón vuelve mandó con la fuerza de los boicots o de los atentados, ya que ni siquiera el triunfo en las urnas, como el de las elecciones provinciales del 18 de marzo de 1962, por ejemplo, les garantizaba la vuelta, porque si los militares no estaban de acuerdo, chau al presidente constitucional, como le pasó a Frondizi. Para imaginarnos lo que está pasando en la Argentina actual, es preciso conjurar simultáneamente la incomprensión propia de la ignorancia, la soberbia del reaccionarismo contumaz y la falsedad de los grupos que sirven intereses inconfesables. Cuando en nombre de la democracia llamaron elecciones el 18 de marzo de 1962 y le resultó el triunfo arrollador del peronismo, se vieron obligados a anularla y encarcelaron al presidente constitucional para crear un gobierno títere. Ahora, también en nombre de la democracia, se decidió a regularizar institucionalmente el Estado mediante un sistema electoral creado para burlar la mayoría en una elección dirigida, presionada y digitada por el gobierno y las fuerzas que lo sustentan. Para ello, no les ha bastado dictar un monstruoso decreto ley, sino que también erigidos en censores que priven discrecionalmente todo aquello que representa la voluntad popular y que se opone a la realización de su designio, imponiendo candidatos y sistemas arbitrarios y violatorios de los más elementales principios de equidad democrática. Nunca en la historia política argentina se ha presenciado una manifestación más monstruosa de falta de respeto a la voluntad popular. El desgaste político también alcanzó al ejército, que protagonizó un enfrentamiento de proporciones que lo llevó a una suerte de guerra interna en pleno centro de Buenos Aires
y que terminó con la victoria de los azules sobre los colorados. El general Juan Carlos Onganía, designado comandante en jefe, tendría más tarde golpe mediante su hora en el sillón de Rivadavia. Onganía encabezó la Revolución Argentina del 28 de junio de 1966, porque según ellos, con Ilia había un vacío de poder, y en ese sentido, hay que decirlo, recibió un empujoncito de los muchachos peronistas. La nueva dictadura proclamó la necesidad de erradicar los brotes guerrilleros, la amenaza de la insurrección izquierdista y la infiltración comunista en el país. La noche de los bastones largos primero y el cordobazo después demostraron que el país no podía estar ordenado y en silencio como si fuera un cuartel. La represión cada vez más brutal aceleró el reemplazo de Onganía. El general Roberto Levingston poco pudo hacer para descomprimir la situación porque ya estaba en marcha la hora de los pueblos. El gobierno tiene que expresarse con claridad, no lo ha hecho todavía con la claridad suficiente. Después de eso está la otra parte interesada, que es el propio general Perón, que decidirá su retorno en el momento en que él lo crea conveniente. La alianza contra la dictadura se formalizó el 11 de noviembre de 1970, tras el histórico acuerdo que sellaron Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos. Las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios serán destruidos por la avalancha de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre y de dolor, pero con una marea incontenible de libertad. La hora de los pueblos ya no es una palabra de la jerga demagógica en las mentiras democracias de nuestro tiempo. En 1964 había nacido el mito del avión negro. Ese avión, según la fantasía popular, podía aterrizar en cualquier momento y en cualquier punto del país, trayendo a un general victorioso que encabezaría la revolución que lo llevaría otra vez al poder. Finalmente, el 2 de diciembre, organizado por la dirigencia sindical, se puso en marcha el operativo. Muchos años después, el dirigente textil André Framini contó qué pasó en Brasil. A Brasil, cuando nos dimos cuenta, estábamos rodeados de todos los macacos, como dicen allá. Armados hasta los dientes. Armados, pero de todas formas. ¿Qué dijo Perón? Lo que hicieron bajar a Perón. Y nosotros, Bajar por la fuerza del avión. Sí, y nosotros nos negamos. O bajamos todos o pero nosotros no bajamos. Por supuesto, carretearon el... ¿Qué sospechaban? ¿Que podía haber algún riesgo vital para Perón? Nosotros sí. Y además no correspondía de venir con él y dejarlo solo. Claro. Es una cosa elemental. Y carretearon el avión y lo pusieron en un hangar de la Fuerza Aérea y nos tuvieron ahí 17 horas. Se resuelve después de 17 horas enviarnos nuevamente para España. Lo dejan a Perón, no lo llevan a Madrid. Se lo llevaron a Torremolinos por orden del dictador Francisco Franco, quien decidió confinarlo allí durante un mes antes de autorizar su regreso a Puerta de Hierro, bajo la cláusula de reducir su actividad política a la nada. Y si bien los peronistas se quedaron otra vez sin Perón en el país, ese año aprovecharon la visita del presidente francés Charles de Gaulle, líder de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, para confirmar que a pesar de las prohibiciones y de la ausencia, el peronismo también resistía. En las elecciones legislativas de 1965, el Partido Justicialista pudo presentar a sus candidatos. Envalentonados por el triunfo, algunos dirigentes, encabezados por el líder metalúrgico Augusto Timoteo Bandor, quisieron abrirse para encarar el peronismo sin Perón. Si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Apenas se enteró, y ante la imposibilidad de venir él, decidió enviar en su nombre y para poner las cosas en su lugar a su tercera esposa. ¿Quién es esta mujer?, se preguntaron muchos. Se la habían presentado a Perón en la Navidad de 1955 en Panamá.
Se llamaba María Estela Martínez Cartas, tenía 24 años y el expresidente la había conocido bailando y por su apodo artístico, Isabel. Como le pasó con sus otras mujeres, compartió la vida con ella desde el principio de la relación. Juntos vivieron el exilio en Venezuela, República Dominicana y finalmente España. Juntos también superaron varios intentos de magnicidio. Se casaron el 5 de enero de 1961 en Madrid. Isabel se quedó 9 meses en Argentina y con el mandato de Perón logró encauzar a los díscolos. Sin embargo, las luchas dentro del peronismo ya eran indisimulables. Desde la izquierda o desde la derecha, con las palabras o con las armas, todos decían representarlo. Hasta la CGT se fracturó en hongaristas o bandoristas. Frente a esta coyuntura histórica, el movimiento obrero argentino no está dispuesto a ser simple testigo de los acontecimientos, sino que se va a introducir de cabeza dentro de ese proceso y va a pasar a ser el gran protagonista de todos aquellos acontecimientos que estén plasmados en los sentimientos del pueblo. Perón había alentado explícitamente la lucha armada a cargo de esos jóvenes que, aunque no lo conocían, crecieron con la mística peronista, porque esa lucha le garantizaba la vuelta. Seguramente no imaginó los alcances al bendecirlos. En 1969, la agrupación Montoneros se adjudicó el asesinato de Augusto Bandor. Y en 1970, durante la conmemoración del Día del Ejército y en coincidencia con el primer aniversario del Cordobazo, secuestraron al general Pedro Aramburu. En su comunicado número 3, Montoneros lo declaró culpable de la profanación y desaparición de los restos de Evita y lo condenó a ser pasado por las armas. El cuerpo de Aramburu apareció el 16 de julio en un descampado. Su crimen conmovió a un país sitiado por la violencia. La dictadura de Onganía también estaba hackeada. En marzo de 1971, Alejandro Agustín Lanusse asumió el gobierno militar con el compromiso de dirigir la transición con vistas a las elecciones del 73. Una transición que no tuvo treguas. En agosto de 1972, fueron fusilados en un simulacro de fuga 16 de los 19 presos políticos que intentaron huir de la cárcel de Trelew. Solo 3 jefes guerrilleros lograron escapar a Chile. La única salida hacia la pacificación parecía la vuelta de Perón. Lanusse, que en realidad lo prefería en Madrid, le envió un mensaje a través del embajador Rojas Silveira pidiéndole que condenara la violencia. Perón le respondió que la violencia la generaba su propio gobierno. Hay un sector de un peronismo autodenominado combativo. ¿Usted cree que puede haber alguna diferencia en el peronismo? Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obran de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. Lanusse, que quería llegar a las elecciones entero, tuvo un gesto inesperado. Ordenó que le devolvieran el cadáver de Evita, que secuestrado durante la Revolución Libertadora de la sede de la CGT, había sido enterrado con un nombre falso en Italia. El 2 de septiembre de 1971, Perón recibió el cuerpo de su mujer, cerrando el proceso infame al que la habían sometido. ¿Qué supone para usted en estos momentos en los que los sentimientos humanos son tan grandes? ¿Qué supone al compensarlo con lo que figura políticamente el regreso a la Argentina? El regreso del general Perón a la Argentina, más que nada debe ser apreciado por el pueblo argentino. Yo, por mi parte, me siento inmensamente feliz de poderlo hacer. ¿Qué tiempo durará su estancia aquí en la Argentina? Bueno, mientras dure el trabajo que hay que realizar. ¿Será mucho, será poco? Es mucho el trabajo que hay que realizar en la Argentina. Es mucho el trabajo que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan, será mucho más fácil y más corta la tarea. Hay un detalle que no me ha pasado inadvertido, y es que usted partió a las 8:25
Ahora ya está en que murió Eva Perón. Eva Perón. ¿Por qué? La hemos recordado en ese momento y ya en homenaje a ella hemos partido en ese momento. Por último, unas palabras para este pueblo que está ahí abajo, bajo este avión, bajo este DC-8, esperándole ansioso. Bueno, por fin, después de tantos años, me puedo dar el inmenso placer de contemplarlo nuevamente, ya que ellos imaginarán que en estos 17 años he estado pensando siempre en ellos. ¿Y cuál será el estado de mi espíritu cuando esa enorme contemplación y pensamiento coinciden en el preciso momento de poderlos saludar? Juan Domingo Perón volvió al país el 17 de noviembre de 1972. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Se instaló en la casa de la calle Gaspar Campos, que le había comprado el partido para la ocasión, y durante un mes esa casa pareció la casa de gobierno, con una ventana que simbolizó al balcón de la Rosada. Allí recibió a todos los dirigentes. Allí Perón se estrechó en un abrazo con Balbín. Y convino necesariamente en que este encuentro o estos encuentros eran útiles a la política argentina, que no significaba que nadie depusiera nada de lo suyo, sino que se aunaban esfuerzos comunes para sacar de mejor manera al país. Impedido de presentarse como candidato por la cláusula que le regaló la NUCE, impidiéndole la participación a quienes no residieran en la Argentina hasta los 6 meses previos, el expresidente formó el Frente Justicialista de Liberación y antes de partir a España, ungió a la fórmula Héctor Cámpora, Vicente Solano Lima. Ver tanta gente bien, capaz, idealista, que vienen a decir simplemente estamos como firmes, como piedra todos juntos. ¿No le parece a usted que eso es algo grande? Pero es usted optimista entonces, ampliamente optimista. Estaría bueno que fuera pesimista con todo eso. ¿Alguna reunión a nivel gubernamental? No, yo. No. Yo ahora soy un grasa y quiero seguir siendo un grasa, no quiero saber nada. Con la altura no quiero saber nada. Le agradecemos nuevamente. Muy amable, señor. Gracias. Chao, chao. El lema de la campaña, Cámpora al gobierno, Perón al poder, fue tan efectivo como aquel Braden o Perón del 46. El 11 de marzo, el Frejuli ganó con el 49,56% de los votos. Desde que asumió el 25 de mayo, Cámpora enfrentó el caos en el que se había convertido el peronismo. Después del pacífico acto en la plaza, los sectores más combativos de la JP rodearon la cárcel de Devoto, exigiendo la libertad de los presos políticos a los gritos de «Primera ley vigente, libertad a los combatientes». Cámpora firmó en medio de la noche el decreto de urgencia y los presos fueron liberados. Las tensiones en el corazón del peronismo cercaron a Cámpora desde el principio. Por eso el flamante presidente concretó en persona el lucha y vuelve y viajó a Madrid para traer definitivamente a Perón. Un millón de personas esperaron al líder en Ezeiza. Indudablemente el histórico regreso debía ser una fiesta, pero por esa costumbre argentina de transformar todo en tragedia, el 20 de junio de 1973 ocurrió una nueva masacre. Al principio se habló de francotiradores y provocadores, pero la verdad es que la violencia partió del corazón peronista. No fue solo una lucha por un lugar cerca del palco. Por primera vez, las dos patrias peronistas, la de la izquierda y la de la derecha, se enfrentaron con las armas que dijeron tener para defender a su líder y al pueblo. Hubo 100 muertos y más de 300 heridos. Perón, desolado por una realidad que no entendía, aterrizó en la base aérea de Morón. Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado, se equivocan. Por eso, deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales
que por ese camino van mal. José López Rega, el ministro de Bienestar Social de Cámpora, un hombre oscuro sin más antecedentes que haber sido el mucamo, el jardinero y el secretario privado de Perón en el exilio, le exigió la renuncia a Cámpora por lo sucedido en Ezeiza. Con apenas 41 días en el gobierno, el tío renunció. Se hizo cargo el yerno de Lópezito, Raúl Lastiri, cuyo único dato saliente, además del parentesco con el nuevo hombre fuerte, era el de coleccionar corbatas. La candidatura de Perón y de su esposa, concretando la famosa fórmula Perón-Perón, frustrada en 1951 con el renunciamiento de Evita, fue un trámite. Resistido porque Isabelita no tenía ningún mérito, pero trámite al fin. El triunfo del 23 de septiembre fue realmente contundente. Obtuvieron el 61,86% de los votos. Perón votó con el brujo, como le decían a López Rega, a su derecha. Todo un símbolo. 2 días después de las elecciones, volvió la muerte. El secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, fue asesinado por los montoneros. El presidente electo, si ya no lo había hecho en Ezeiza, tomaba ahora la dimensión exacta de la guerra interna. Poco había en ella de los descamisados que supo parir con Evita. Yo, Juan Domingo Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandarán. Perón volvió al balcón de la Casa Rosada. Claro que en este regreso tuvo que ver a su pueblo protegido por vidrios blindados. Acostumbrado a dirigir la política a 12.000 kilómetros de distancia, el viejo se encontró con otra Argentina. En busca de la paz social, se apoyó cada vez más en su ala derecha, formada por los sindicalistas ortodoxos y por el ministro de Bienestar Social, el Brujo, quien condujo desde las sombras la Alianza Anticomunista Argentina. Agradezco profundamente a los bulliciosos gritos de López Rega, pero en este país... Pero en este país debe haber un solo grito que es el de Perón. La AAA fue el grupo parapolicial con el que sembró el terror desde el Estado, persiguiendo, amenazando, torturando y asesinando a ciudadanos indefensos. Los montoneros creían que su líder, igual que Evita, era un revolucionario. Por eso rechazaron este giro hacia la derecha. La ruptura se produjo el 1 de mayo de 1974 en el acto realizado en la plaza. Ese día, los jóvenes interrumpieron varias veces a Perón, lo desafiaron con cantos como «Si Evita viviera sería montonera» y «¿Qué pasa, general?», que está lleno de gorilas el gobierno popular. Un Perón furioso los calificó de imberbes, estúpidos e infiltrados. En la televisión oficial se dijo que Perón los expulsó de la plaza, pero se evitó mostrar que en realidad se fueron solos, dándole la espalda al presidente. Todo aquel que se asocie con fines ilícitos configura el delito. Ahí nosotros vamos a pensar que eso no justifica, no, el crimen es crimen, cualquiera sea el móvil que lo provoca. Como el delito es delito, cualquiera sea el pensamiento, el sentimiento o la pasión que impulsa al criminal. Acá hay otras cosas que se juegan. No nos vamos a tirar la suerte entre gitanos. Somos políticos todos. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. El 12 de junio de 1974, el presidente dirigió un mensaje a todo el país, llamando al pueblo a cerrar filas en defensa del gobierno. El pueblo respondió con una concentración soberbia en la Plaza de Mayo y Perón habló por última vez. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Murió a la 1:15 de la tarde del 1 de julio de 1974. Igual que Evita,
en un día de invierno, frío y lluvioso. Todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. ¿Acaso no lloré por él? Su partida presidencial